Que Dios les bendiga. Quisiera compartir un nuevo mensaje de reflexión, como siempre, de la palabra del Señor. En esta oportunidad quisiera compartir algo muy importante, muy trascendente, porque tiene que ver con la persona del Señor, la persona de Dios. Vamos a hablar algo muy especial que el Señor me estuvo hablando hace mucho tiempo, y siempre que ahora veo a Dios, veo al Señor, lo veo de un modo diferente. Es necesario poder conocer la persona de Dios, la persona, quién es Él. No relacionarnos tanto con lo que rodea a Dios, sino con Dios mismo, que es donde Dios quiere que podamos poner nuestra atención, no tanto en las cosas que Dios tiene, sino en lo que Dios es. Y es una de las cosas que el Señor vino a revelarnos, a revelar a Dios, revelar al Padre. Y eso vamos a conversar hoy día. Vamos a compartir esta reflexión muy importante, la cual hemos llamado Padre Dios o Dios Padre. Es muy importante poder conocer a Dios, cómo es Dios, quién es Él realmente y cuál es la función de Dios en nuestras vidas, qué es lo que Dios quiere ser en nuestras vidas, dónde Dios está más interesado, dónde Dios pone atención en ser algo en nuestras vidas. Vamos a compartir algo muy importante que tiene que ver con la personalidad de Dios, con el carácter, con su naturaleza, con lo que Él es. Mucha gente, como decía, está preocupada de lo que Dios le rodea, está preocupada del ministerio, está preocupada de la unción, está preocupada del dinero, está preocupada de las cosas que rodean a Dios, la bendición, la prosperidad, el poder, la gracia, todo lo que le rodea a Dios. Pero Dios no desea tanto que estemos tan interesados en lo que Él tiene o en lo que le rodea, sino en Dios mismo. Porque es así como Él nos mira o se acerca a nosotros para mirar nuestro ser. Porque nada de lo que tengamos Dios puede sorprender. Dios está interesado en nuestra persona. Dios está interesado en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro corazón. Y es del mismo modo que Dios quiere que lo podamos conocer a Él, que le conozcamos a Él y cuál es su atributo más potente, cuál es su atributo más poderoso. Podemos hablar acerca de los atributos y podemos decir que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es amoroso, que Dios es glorioso, que Dios es digno, que Dios es alto. Y podríamos seguir y hablando acerca de los atributos de Dios, porque Dios tiene muchos atributos, por no decir que los tiene todos. Tiene todos los atributos, todo lo que es digno de alabanza, Él es dueño. Todo lo que es de buen nombre, Él es dueño de todo lo que es bueno, todo lo que es digno, justo, noble. Todo lo de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, Dios lo posee. Pero vamos a hablar algo muy importante, que es lo que el Señor vino a revelar cuando el Señor vino a esta tierra hace 20 siglos atrás. El Señor vino a revelar dos cosas fundamentales. La primera de ellas que el Señor vino a revelar el reino. El primer mensaje del Señor cuando llegó a esta tierra, cuando comenzaba su ministerio, el Señor dijo: arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no comenzó hablando de los ángeles, no comenzó hablando de Abraham, no comenzó hablando de David. El Señor comenzó hablando acerca del reino de los cielos. Ese era el mensaje del Señor. Todas sus parábolas trataban del reino. Cuando escuchamos al Señor hablar y enseñar su palabra, Él ponía siempre la atención en el reino. Por ejemplo, cuando dice que el reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza, que es la más pequeña, ¿cierto?, de todas las semillas, pero luego se convierte en la más grande de las hortalizas. Luego el Señor también habla acerca que cuando Él liberaba endemoniados era porque el reino de los cielos estaba entre vosotros. Todo el mensaje, todas las enseñanzas, toda la palabra de Jesús consistían en el reino. Inclusive cuando Jesús habla y después allá en Hechos capítulo 1, dice que el Señor se quedó con los discípulos hablándoles acerca del reino de los cielos. El Señor cuando comenzó su ministerio hablaba del reino, y cuando el Señor se iba les hablaba del reino. El Señor siempre tenía ese tema en su boca. El Señor no hablaba de política, el Señor no hablaba de lo innecesario, el Señor hablaba de lo trascendente y de lo que estaba en su corazón, que era el reino de los cielos. Sin embargo, también hay otro elemento muy importante, que es el que yo quiero compartir hoy día, que es acerca de Dios. El Señor hablaba del Padre. Y esto es muy importante porque es aquí donde se encuentra el título de esta reflexión: Dios Padre o Padre Dios.
En las palabras del Señor en toda su vida, el Señor no se refería a Dios como Dios. No le llama a Dios o no le llamaba tanto Dios, sino que le llamaba Padre. Llamaba a Dios Padre. En la antigüedad, Dios se reveló a Israel como un padre cuando decía que Israel era su primogénito. Pero generalmente en el antiguo pacto, Dios atribuía la relación con Israel como que si él fuera el esposo, Israel la esposa. Pero cuando llegó Jesús, la revelación acerca de Dios tomó un giro y es donde el Señor presenta a Dios como Padre. Jesús en todas sus intervenciones, en todas sus enseñanzas, cuando tenía que referirse a Dios, se refería como Padre. Y qué importante revelación nos entrega el Señor. Porque el Señor no hablaba tanto del Dios Todopoderoso, no habló tanto del Dios Creador, no habló tanto del Dios Sustentador, no habló tanto del Dios que está sentado en el trono, aunque lo estaba. Las palabras para referirse el Señor a Dios eran de Padre. Cuando Jesús se refería a Dios como Padre, Él estaba acentuando su relación con Él, con Dios. Y es justamente lo que el Señor nos vino a enseñar acerca de Dios, la paternidad de Dios, que Dios es Padre. Antes de que Dios sea creador, antes de que Dios sea poderoso, antes de que Dios sea formador, antes de que Dios sea cualquier otra cosa, antes de que sea labrador, como dice Juan capítulo 15, que el Padre es el labrador. Dios, antes de ser labrador, antes de todas las cosas, su primera profesión o el primer oficio de Dios es que Dios es Padre. Y Jesús siempre se refería a Dios como Padre. Nunca se refería como el Dios Todopoderoso o como Jehová de los ejércitos, como se reveló en el Antiguo Pacto, o como Dios se reveló a Abraham como el Dios Todopoderoso. Inclusive Dios se reveló a Moisés como el Yo Soy, como el todo suficiente. La revelación que el Señor trajo acerca de Dios es que Dios es Padre. Y esto es muy importante, en la cual nosotros debemos poner nuestra atención para relacionarnos con Dios más íntimamente, más poderosamente. Recordemos cuando el Señor hablaba allá cierto en Mateo capítulo 6, cuando el Señor habla acerca de la oración y los discípulos le preguntan: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús empezó a hablar y les dice: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, la forma primera para referirnos a Dios es Padre. Dios quiere revelarse como Padre. Dios, antes de ser Dios, Él primero es Padre. Y el Señor nos dijo: cuando tú vayas a orar, órale al Padre. En otras palabras, acércate como hijo a Dios. Acércate como hija, como hijo al Padre. ¿Cómo crees que Jesús oraba a Dios? ¿Le oraba a Dios? Claro que le oraba a Dios, pero se refería a Él como Padre. Jesús siempre se refirió a Dios como Padre porque Él es el Hijo. Jesús es el Hijo de Dios. Pero al decir Jesús es el Hijo de Dios, está diciendo, lógicamente, es el Hijo del Padre. Y la forma que Jesús siempre oraba de acuerdo al Padre y le oraba al Padre como Hijo. Jesús es Rey. Rey de reyes y Señor de señores. Pero cuando Él tenía que orar y hablar con Dios, le hablaba al Padre. Porque el primer oficio, la primera característica de Dios es que Dios es Padre. Yo ruego hoy día al Dios del cielo que la paternidad de Dios se revele a tu vida. Que no tanto vivamos pensando en que somos siervos o que somos siervas, que somos pastores o evangelistas, sino vivir pensando en que somos hijos e hijas de Dios. Porque ante cualquier título o cargo que tengamos, ministerio, ante cualquier posición, título profesional o lo que sea que nos pueda engrandecer, lo primero que somos para Dios, somos hijos. Dios primero no nos ve porque somos pastores, porque somos servidores, porque somos líderes, porque somos diáconos. No nos mira tanto por lo que hemos obtenido ministerialmente o en nuestra vida profesional. Cuando Dios nos va a mirar a nosotros, ve que somos sus hijos. Es lo que dice Juan capítulo 1. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, más a todos aquellos que le recibieron y creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios.
Somos hijos antes que cualquier cosa. Somos hijos antes que sacerdotes. Somos hijos antes que siervos y siervas. Debemos ver a Dios como Padre y debemos siempre tener una relación de hijo a padre, de hija a padre. La paternidad de Dios debe revelarse a nuestras vidas. Cuando vayamos a orar, cuando estemos adorando, acerquémonos al Padre. Podemos acercándonos a Dios, claro, pero cuando nos acercamos a Dios, estamos diciendo, quiero algo de ti, de tu poder. Voy a Dios porque quiero que Él actúe en base a algo. Pero cuando nos acercamos al Padre, estamos hablando que si Él quiere hacer algo o no lo quiere hacer. Porque el Padre es quien vela por la vida de los hijos. El Padre ve, el Padre está preocupado de los hijos y el Padre sabe qué necesita el Hijo. Pero cuando nos acercamos a Dios, vamos como aquel que puede ir a pedirle cosas, a un amuleto, como aquel que tiene el poder para obrar a nuestro favor. Y claramente Dios puede hacerlo. Pero Dios no quiere que nos acerquemos a Él simplemente porque Él es Dios y Él puede hacer algo con su tremendo poder. Dios quiere que nos acerquemos a Él como hijos y vayamos al Padre. Es como Jesús se relacionaba con Dios, con el Padre. Vemos la oración de Juan capítulo 17, cuando el Señor hace la oración por los discípulos, que es una representación de la iglesia. Y veamos lo que dice Juan 17:1, dice, estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Quedémonos solamente en ese versículo. Vemos que Jesús habló y oró al Padre. No dijo Jehová de los ejércitos, no dijo creador del universo, no, le habló Padre. Qué importante revelación debemos nosotros empezar a experimentar en nuestra vida, de que cuando nos vamos a acercar a Dios, debemos acercarnos al Padre. Esa es la paternidad de Dios. Tú eres una hija y un hijo de Dios. Dijimos, el título de esta reflexión es Padre Dios o Dios Padre. Y esto es muy importante. Vayamos los que puedan, los que quieran leer, voy a leer Juan capítulo 20. En la resurrección de Jesús, el Señor se encuentra, o más bien María se encuentra con el Señor en la tumba. Y esto es lo que dice. Jesús le dijo, María, volviéndose a ella, le dijo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Lo repito, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Nosotros debemos conocer que Dios, antes de que sea Dios, el primero es Padre. Eso es lo que es la revelación que Jesús le entregó a María Magdalena. Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús puso primero el atributo de Padre y luego puso el atributo de Dios. Primero Dios es Padre y después es Dios. Porque los dioses de la antigüedad eran simplemente entes que la gente creía, porque la gente creía que los dioses les daban, los sustentaban, los protegían. Y Dios nos protege, nos cuida y nos sustenta y nos provee. Pero Dios no quiere que simplemente lo veamos así. Dios quiere que lo veamos como Padre, como nuestro formador, como nuestro Padre responsable, como el Padre de esta gran familia. No veamos a Dios solamente por Dios, como el Todopoderoso que tiene ojos como llama de fuego y habla con voz tronante. Cuando tú y yo nos acercamos como hijos e hijas, debemos ir a los brazos del Padre, que no nos va a hablar con voz tronante, que no nos va a disparar un rayo porque está enojado. Él es Padre, formador, cuidador. Él es un Padre responsable de tu vida y de la mía. Y Jesús le dijo a María, voy al Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ojalá que ahora nosotros podamos acercarnos a Dios, al Padre. Podríamos a contar de hoy llamarlo Padre Dios. Porque primero es Padre y luego es Dios. Qué lindo es pensar que siempre podemos ir a los brazos del Padre, descansar en los brazos del Padre, llorar en el regazo del Padre, derramar nuestro clamor delante del Padre. Es fácil orar como pastores, es fácil orar como siervos, es fácil orar de ese modo.
Pero quiero decirte que antes de cualquier cosa que tú y yo seamos, primero somos hijos e hijas del Padre. Cuando estemos en el cielo, los títulos y cargos no van a existir. Solamente uno solo, que somos hijos e hijas de Dios, hijos e hijas del Padre. Antes de cualquier cosa en la vida, antes de cualquier cosa en la vida cristiana, debemos saber que nosotros tenemos un Padre celestial. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vamos a orar al Padre, subamos al Padre. Jesús decía, mi Padre, lo que oí de mi Padre, lo que escuché de mi Padre, lo que mi Padre me dijo, hago lo que el Padre me dice. Las palabras que os hablo no son mías, son del Padre. El Padre me da las obras que hacer. Jesús dijo, las obras, los milagros que yo hago no son míos, sino que son las obras del Padre. Siempre se refería a Dios como Padre. Eso revelaba la relación que Jesús siempre tenía con Dios. La relación de hijo a padre. Y cuando Jesús llegó al cielo, el Padre lo sentó a su diestra, sentado a la diestra del Padre. Porque esa es la característica fundamental acerca de Dios, que Él es Padre. Y por cuanto es Padre, es protector, cuidador, guardador, todo lo que nos beneficia a nosotros. Vamos a acercarnos a Dios con corazón sincero, pero vamos a acercarnos a Él con un corazón de hijo, con un corazón de hija. Cuando se revela la paternidad de Dios en tu vida, puedes conocer aún más a Dios de cerca. ¿Cómo se reveló Dios a Moisés? Le dijo en Éxodo 33-34, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Dios le reveló a Moisés su nombre, Jehová, Jehová. Pero aquí Jesús nos viene a mostrar al Padre, al Padre y al Padre. Es así como Jesús hablaba de Él. No habló tanto de Jehová. No habló tanto de Jehová el poderoso guerrero. No habló tanto de Jehová el creador del universo. No, habló del Padre porque habla de una relación más íntima. Cuando vemos a Dios como Padre, tenemos una relación más íntima con Él. Una relación profunda y de confianza. Porque cuando vemos a Dios como Señor, como el Todopoderoso, como que no podemos decir alguna mala palabra porque Él nos va a castigar. Cuando vemos a Dios como Padre, podemos bromear con Él y hablar con Él y hablar del modo que sea, porque es nuestro Padre. Es irrisorio pensar que podemos hablar al Padre, Padre Santo, glorioso, voy delante de tu trono, en la gloria, excelencia de tu majestad. Podemos hablar así a Dios, claro, pero vamos al Padre. Al Padre le vamos con nuestras propias palabras, le vamos con nuestra propia forma de hablar, le vamos del modo que somos y le expresamos nuestras palabras del modo que somos nosotros, porque Él es nuestro Padre. Cuando Dios está revelando la paternidad, está revelando, estoy aquí cerca. Háblale a tu Padre, órale a tu Padre. El Padre debe ser revelado en nuestras vidas. No te conformes a ver a Dios como Señor. No veas simplemente a Dios como el Creador, el Todopoderoso, quien puede hacer las cosas a tu favor y te puede proteger en un momento de dificultad. Claramente eso también es así. Pero cuando vemos que nuestro Padre está en nuestra dificultad, es mucho mejor. Cuando vemos que la paternidad de Dios es quien actúa a nuestro favor y no tanto es el Dios Todopoderoso, aunque también lo es, sino la paternidad de Dios obrando en nuestras vidas. Es así como Jesús vivió su vida. Jesús vivió su vida como hijo del Padre. Él era Rey de Reyes, Señor de Señores. Toda la autoridad estaba sobre Él. Los ángeles se sujetaban a Él. Pero siempre se refirió a Dios como Padre. Voy a mi Padre, mi Padre aquí, mi Padre allá. Voy a mi Padre. Dice el Señor a Felipe, le dice, Felipe, ¿hace cuánto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me has visto? Porque Felipe le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe quería ver al Padre y Felipe hablando por los demás discípulos, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, pero ¿hace cuánto tiempo que estoy con vosotros y todavía no me ves, Felipe? En otras palabras, Felipe, yo represento al Padre porque estoy siempre con Él. Yo y el Padre somos una sola cosa. No hay diferencia entre yo y el Padre. Si quieres ver al Padre, me tienes que ver a mí, porque yo siempre estoy con el Padre. Ojalá la paternidad de Dios se revelara en tu vida. Felipe quería ver al Padre en el cielo, y Felipe tenía al Padre en Jesús.
porque así como es el Hijo, también es el Padre. El Señor dijo que nadie había visto el rostro del Padre. Y el único que ha dado a conocer al Padre es el Hijo que está en el seno del Padre. El Señor después dice, en ese mismo pasaje dice que es el Hijo a quien revela al Padre. Y no podemos llegar al Padre sino a través del Señor. Porque el Señor es el ejemplo perfecto acerca de la paternidad de Dios. Espero que este mensaje se pueda revelar a tu vida. Espero que venga revelación de la paternidad de Dios a tu vida y que el Señor pueda desatar aquello que está cerrado y tú puedas ver a Dios como Padre. Del mismo modo que el Señor veía a Dios como Padre, tú y yo también podamos ver a Dios como Padre. No lo llamemos tanto Dios Padre, sino mejor Padre Dios. Porque esa es la mejor forma en la que tú y yo nos podemos acercar a nuestro Padre. Amén. Que Dios te bendiga.